La clase de hoy, como les anticipé el otro día, vamos a ver las otras dos fibras del citoesqueleto que nos quedaban. Vimos microfilamentos de actina, acá vamos a ver microtúbulos y filamentos intermedios. La clase van a ver que vamos a hablar mucho más de microtúbulos, ¿sí? Vamos a ver primero una primera parte de la estructura y la dinámica, ¿sí? Tiene similitudes con la actina, pero también tiene cosas distintas. La segunda parte de proteínas que se asocian a los microtúbulos. Después, cómo es la disposición de los microtúbulos en estructuras celulares que se llaman cilios y flagelos. Los microtúbulos en el uso mitótico. Y por último, la última parte de la clase es de filamentos intermedios. Esto es para modo de repaso. ¿Se acuerdan que eran 3 tipos de fibras? ¿Sí? Por el grosor que adoptaban esas fibras en el espacio, es el nombre que se les puso. Y los microtúbulos, si ustedes lo ven, son los más anchos y son huecos, son como unos tubos, literalmente, que están en el citoesqueleto, y esa estructura tubular hace que resistan la presión, no colapsan, y pueden ser muy largos, ¿sí? Si ustedes ven los microtúbulos, acá estos que están en verde, pueden llegar de un extremo a otro de la célula y de hecho forman parte de los axones de las neuronas que pueden tener distancias muy grandes. La estructura, acá a mí me gusta hacer un ejercicio que es, o sea, esto lo pueden leer de cualquier libro, a mí me gusta que lean de los libros, entonces esto se los dejo para que ustedes lo lean y describan la estructura. Así como yo les dije la de actina, ¿se acuerdan que les dije? Es un polímero de unos monómeros de actina. Bueno, ustedes tienen que ir al libro, a cualquiera de los dos, y buscar esto y describirlo. O sea, si yo les puedo tomar en el promocional o en el final cómo es la estructura de los microtúbulos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dirían ustedes así? Mirando esta imagen, sin saber nada, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de tratar de ustedes sacar la información de esta imagen, ¿sí? Porque es mucho más productivo y les queda mucho más, ¿sí? Bueno, ¿acá qué dice? ¿Cómo? Heterodímero de tubulina alfa y tubulina beta, o sea, los microtúbulos van a ser polímeros ¿de qué? De este dímero, ¿sí? Vemos que la tubulina beta está como en verde oscuro y la tubulina alfa en verde clarito. Estos dímeros se van asociando, acá vemos que se asociaron y forman un protofilamento, ¿sí? Y estos protofilamentos asociados lateralmente forman acá el túbulo este que vemos acá, ¿sí? ¿Cuántos protofilamentos forman este túbulo? Tendríamos que contar acá, ¿sí? Los esquemas de los libros siempre son muy precisos, si no van a poner una cantidad X, van a poner lo que es. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Entonces 13 protofilamentos forman el túbulo, ¿sí? Y acá ¿qué vemos? Acá esta imagen, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos dice de la tubulina alfa y tubulina beta? ¿Llegan a ver? Claro, las dos tienen la capacidad de unirse a GTP y a GTP. Las dos se unen a GTP, pero el GTP de la tubulina alfa no se hidroliza nunca y el de la beta sí se puede hidrolizar. De hecho, ahora vamos a ver qué pasa cuando se hidroliza. Y esto, la conformación del microtúbulo tiene un espesor de 25 nanómetros. Y fíjense cómo se disponen, ¿sí? Lo podemos ver acá o acá. ¿Tiene polaridad estructural? ¿Por qué? A ver. Pero mirando esto, acá ves que está expuesto para este lado. Tubulina beta, ¿sí? Y hacia acá, ¿qué? La alfa, o sea, son distintos. Si yo miro un extremo y el otro, son distintos. Tiene polaridad estructural, aparte de que acá dice extremo más y extremo menos. Pero entonces vamos a ver que siempre hacia el extremo más va a estar expuesta la tubulina beta y hacia el extremo menos la tubulina alfa, ¿sí?
Y estas son microfotografías electrónicas para que vean que esto no es un invento que alguien dijo, bueno, lo vamos a dibujar. Realmente se veían estas estructuras al microscopio electrónico. Bueno, entonces ya dijimos esto que tiene polaridad, ¿sí? Que eran 13 protofilamentos, todo esto lo sacamos de la imagen anterior, ¿sí? Y van a existir en la naturaleza estos microtúbulos como cingulete, o sea, el microtúbulo que vimos recién y que describimos con 13 protofilamentos, pero también existe, por ejemplo, en los cilios o cilias y flagelos, existe como doblete, ¿sí? Es un anillo entero, que es el anillo A, que tiene 13 protofilamentos, sumado a un anillo B, que tiene solamente 10, porque está acoplado al A, ¿sí? Y también hay estructuras en los centríolos o en los cuerpos basales que aparecen los microtúbulos como tripletes, ¿sí? A, B y C. Tanto el B como el C tienen 10 protofilamentos. Fíjense esta estructura al microscopio electrónico, qué perfecto que se ve, ¿sí? Esto es un cuerpo basal de un flagelo. Fíjense cómo se ven estos 3 anillos, ¿sí? Y acá se ve también el flagelo, este sería la parte del flagelo en sí, y este el cuerpo basal. En la célula podemos ver, o sea, cuando una célula está en interfase, si marcamos los microtúbulos, se ven así. ¿Ven? A partir del centrosoma se nuclean y salen los microtúbulos. ¿Por qué ocurre esto siempre a partir de un centrosoma? ¿Se acuerdan que la actina la podíamos ver distribuida en toda la célula? Casi por toda la superficie celular, de hecho estaba todo en el córtex. Acá fíjense cómo están estos microtúbulos, siempre a partir de un punto salen los microtúbulos, ¿sí? Ese punto a partir del cual salen, acá también se ve, acá hay una zona desde donde salen los microtúbulos y acá otra zona desde donde salen los microtúbulos. Esas regiones donde comienzan a proyectarse los microtúbulos se llaman centros organizadores de microtúbulos y existen en la célula porque, ¿se acuerdan las fases de la dinámica de la actina que vimos? ¿Cuáles eran las 3 fases? ¿Se acuerdan? La nucleación, que era cuando se tenían que encontrar unos pocos monómeros de actina, después la elongación y después la parte del estado estacionario. Bueno, para la tubulina, la fase de nucleación tiene un delta G muy alto, o sea que nunca ocurre prácticamente. Si la dejamos simplemente los dímeros de tubulina para que se nucleen solos, no ocurre. Entonces necesitan en la célula sí o sí de un centro organizador de microtúbulos. Tiene que haber una zona que nuclee esos microtúbulos para que a partir de ahí comiencen a polimerizarse. Es por eso que en interfase vemos estos centrosomas, que son un tipo de centro organizador de microtúbulo, en la interfase cercano al núcleo y a partir de ahí irradian los microtúbulos. Fíjense que desde el centro organizador, en el centro organizador estaría el extremo menos e irradian hacia las extremidades los extremos más. Fíjense que acá está. Acuérdense que nada que ver con la carga esto. Cuando la célula está en mitosis, ese centrosoma se divide en 2, ¿sí? Y forma los polos del uso, ¿sí? Los polos del uso mitótico a partir del cual irradian los microtúbulos, ¿sí? En un flagelo, el cuerpo basal es el centro organizador de microtúbulos a partir del cual irradian esos microtúbulos. Y en una neurona tenemos el centro organizador de microtúbulos también, y los microtúbulos en los axones tienen todos la misma orientación, ¿sí? El extremo menos orientado hacia el centro organizador de microtúbulos, pero se encuentran los microtúbulos por ahí cortados, pero mantienen su disposición. Sí. En la parte axonémica, sí. En las dendritas los microtúbulos están con distinta disposición, pero eso no se sabe bien por qué es o cómo ocurre, por eso no se los digo. Pero bueno, ya que me lo preguntaste,
porque se ve acá en el esquemita. Bueno, entonces quedó claro, siempre vamos a tener el extremo menos, pero en el extremo menos va a haber un centro organizador de microtúbulos que se necesita para formar esa nucleación como artificialmente, porque solo no se nuclea, no va a aparecer acá en el medio de la célula un microtúbulo que empiece a nuclearse, ¿sí? Vamos a ver la estructura del centrosoma, que es uno de los más conocidos centros organizadores de microtúbulos, ¿sí? El centrosoma está formado por dos centríolos, ¿sí? Uno es el centríolo madre, que tiene estas disposiciones laterales que se ven acá en azul, y el centríolo hijo. Y tiene una matriz pericentriolar, o sea, que rodea esos centríolos. Y en esa matriz pericentriolar hay unos complejos que se llaman complejo anular de la tubulina, que son estos puntitos en rojo que se ven, que es de donde efectivamente comienza a polimerizar el microtúbulo. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, estos centríolos están compuestos por 9 tripletes de microtúbulos. ¿Se acuerdan que ya se los mostré antes cuando les mostré la estructura en triplete? 9 de estos tripletes orientados hacia en el espacio forman el centríolo, que forma parte del centrosoma, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto cómo está formado un centrosoma, ustedes me van a decir, tiene el par de centríolos, el material pericentriolar y el complejo anular de la tubulina que se llama gamma turc, ¿sí? Gamma porque tiene una tubulina, vieron que hablamos de la alfa y la beta, es otra variante, se llama tubulina gamma y forma parte de este complejo. Si esa tubulina gamma se marca con fluorescencia, ven que se ve en rojo acá, y se ven todos los microtúbulos que salen a partir de esa tubulina gamma. ¿Por qué salen a partir de ella? Porque si vemos la estructura que forman estos, en este complejo anular de la tubulina, fíjense que tiene una estructura similar a la tubulina y forma lo que sería el núcleo para partir del cual se polimeriza ese microtúbulo. ¿Ven? Acá tenemos el gamma turc, que corresponde al extremo menos, y a partir de ahí se van poniendo, ven, esta es la gamma tubulina, a partir de acá se unen la alfa y la beta, ¿sí? Y va a quedar el extremo menos pegado al complejo anular de la tubulina y el extremo más va a ser el que se va a ir elongando. Acá de nuevo está en esta microscopía de fluorescencia, se ve en rojo la gamma tubulina y en verde los dímeros de alfa y beta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El material pericentriolar es la masa que sostiene al complejo anular de la tubulina y, o sea, es lo que le da la estructura al centrosoma, es la matriz esta del centrosoma. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? No digas negativo. No, del lado menos. Menos. O sea, la etapa de nucleación, que sería la primera etapa para que empiece a polimerizar, es muy lenta en los microtúbulos, no es espontánea, no ocurriría nunca. Entonces la célula necesita tener una estructura que es como la semilla, la base, que es este complejo anular, se ve como anillitos, que tiene gamma tubulina, ¿sí? Que tiene afinidad por la alfa tubulina y la beta. Entonces empieza a polimerizar y a unir dímeros de alfa y beta tubulina. Se unen así, la alfa, y esto se denomina extremo menos. O sea, esto es, ¿vieron acá cuando lo vimos que en el extremo menos estaba orientada la alfa acá? Bueno, claro, la función de la gamma tubulina es formar parte del núcleo a partir del cual va a polimerizar el microtúbulo. Si vos en la célula tuvieras solo alfa y beta tubulina, nunca llegarían a formar esa semillita o núcleo que necesita para seguir polimerizando. Necesitas esa base, como un catalizador. Bueno, y vamos a ver cómo es la polimerización. Si nosotros tuviéramos
un fragmento de microtúbulo, ¿sí? Aislado, ¿sí? En un tubo de ensayo, que va a formar, ya está ese microtúbulo preformado, entonces nos sirve de núcleo y tiene un extremo menos y un extremo más. Si ponemos dímeros de tubulina y se observa cómo polimerizan ese extremo más y ese extremo menos, se observa que polimerizan a distinta velocidad, ¿sí? Ven, acá tenemos el núcleo, que es un pedacito de un flagelo formado por microtúbulos. Ponemos concentraciones de tubulina altas como para que superen la concentración crítica y polimericen, y vemos que el largo de los microtúbulos en el extremo más es mucho mayor que el largo de los microtúbulos en el extremo menos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se comportan este extremo menos y este extremo más? ¿Se comportan igual? No. Entonces, ¿qué podemos hablar de polaridad? ¿Qué? Funcional. Funcionan distinto. No solo en un lado está expuesto la alfa tubulina y en otro la beta, sino que se comportan distinto. Porque podría ser que en uno esté con la alfa tubulina y en otro la beta y polimericen igual, ¿sí? Pero sin embargo, esto no es así. Y valen las mismas definiciones que vimos para actina, ¿sí? La concentración crítica es la concentración de tubulina alfa-beta por encima de la cual va a empezar a polimerizar. Si yo tengo un fragmento de flagelo en un tubo de ensayo y poquita concentración de tubulina, ese fragmento se va a despolimerizar. Cuando aumento la concentración de alfa y beta tubulina, va a superar en un momento la concentración crítica y va a polimerizar. Lo mismo pasaba con los microfilamentos, ¿sí? Si teníamos un fragmento de filamento y agregábamos actina de a poquito, iba a comenzar primero a polimerizar en el extremo más antes que en el menos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que si superaba la concentración crítica de los dos extremos, polimerizaba de los dos, si superaba uno pero no el otro, ¿cómo se llamaba eso? No, cuando uno polimeriza y del otro despolimeriza, que hacía como el recambio rotatorio. Sí. Bueno, lo que pasa acá en la célula con los microtúbulos es que en la práctica el extremo menos está ocupado por el complejo anular de la tubulina gamma, el gamma TURC. Entonces, por el extremo menos no ocurre polimerización y despolimerización porque está acá, está así, ¿sí? Nosotros podemos ver la polimerización y despolimerización de un extremo menos si lo hacemos en un tubo de ensayo y lo estudiamos en el microscopio. Pero en la célula, en la práctica, el extremo menos está unido al centro organizador de microtúbulos. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora de polimerización y despolimerización dentro de la célula, vamos a estar hablando del extremo más, simplemente. Bueno, entonces vamos a ver cómo es esta dinámica de los microtúbulos. Los microtúbulos, cuando se observan al microscopio electrónico, se pueden ver como esta estructura que está acá, ven que tiene un extremo romo, o sea, un extremo como cortado, prolijito, ¿sí? Esto que se ve acá. O se pueden ver como cuando baja la concentración de tubulina en el mismo tubo de ensayo y observamos los microtúbulos, se observan así, como con estas, como si los protofilamentos que formaban ese microtúbulo estuvieran doblándose y desensamblándose, que es exactamente lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando baja la concentración crítica de alfa-beta tubulina, se empiezan a desensamblar. Y cuando se agrega tubulina alfa-beta unida a GTP y comienza a polimerizar ese microtúbulo, se observa esta estructura ROM, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a desensamblar, eso se llama catástrofe, ¿sí? Se le dio ese nombre, ¿sí? Y cuando se comienza a ensamblar, se llama rescate. Sin embargo, cuando se observan los microtúbulos en los experimentos, ¿sí? Y se agrega tubulina alfa-beta GTP, se esperaría que todos los microtúbulos, como se supera la concentración crítica, que todos se elonguen y polimericen. Sin embargo, se ve que aún teniendo tubulina alfa-beta disponible para polimerizar, lo que se ve es que algunos microtúbulos
se elongan y llega a un determinado momento y se empiezan a achicar. Y otro comienza a elongarse y se acorta. Y van en este proceso inestable todo el tiempo de elongar y acortarse, elongar y acortarse. Eso se denomina inestabilidad dinámica, ¿sí? Y es un proceso que alterna para cada microtúbulo, independientemente de que haya tubulina o no, alterna catástrofes, que es cuando se acorta, y rescates, que es cuando se elonga, cuando deja de estar acortándose y se elonga. Y eso depende de la presencia de un casquete de GTP, o sea, depende de que en la punta de ese microtúbulo haya tubulina alfa y beta con GTP, o sea, la beta. La alfa ya vimos que siempre tenía GTP. Entonces, acá tenemos un microtúbulo que en el extremo tiene un casquete de GTP, ¿sí? Tiene tubulina beta unido a GTP. Entonces, comienza a crecer, ¿sí? A medida que crece ese microtúbulo, el GTP de la tubulina beta se empieza a ¿cómo se llama? A romper, ¿sí? Pasa a ser GDP. Y en un momento se pierde ese casquete de GTP, entonces el microtúbulo comienza la catástrofe, comienza a cortarse, ¿sí? Pero si se observa ese microtúbulo al microscopio, se ve que en un momento dado ocurre el rescate y empieza de vuelta a extenderse. ¿Por qué ocurre eso? Porque dentro del microtúbulo hay como islas de GTP, ¿sí? Cuando se agrega la tubulina tiene GTP, se va hidrolizando, pero hay zonas dentro del microtúbulo que quedan como sectores que todavía queda tubulina GTP. Cuando se va acortando el microtúbulo y se llega a esta isla de GTP, ahí ocurre el rescate y este microtúbulo comienza un crecimiento rápido, ¿sí? Y va a tener en el extremo un casquete de GTP. Fíjense, acá se ve cuando la tubulina beta está unida a GTP, comienza, o sea, se elonga, pero cuando se hidroliza, no me salió la palabra, se hidroliza GTP a GDP, este microtúbulo se curva y se va desensamblando. Es esto que se ve acá, ¿sí? Se va a desensamblar hasta que acá aparezca una isla de GTP y va a volver a elongarse. Pero si uno tiene la posibilidad de marcar microtúbulos en la célula, va a ver que van y vienen. Después les voy a mostrar un videito de la inestabilidad dinámica. ¿Sí? Va y viene, va y viene. A ver, ¿se los podría mostrar ahora? ¿Las islas están en la tubulina beta o las islas, claro, tubulina alfa siempre tiene GTP. Cuando yo acá les hablo de si tiene GTP o GDP, estoy hablando de la beta. ¿Sí? Les voy a mostrar el videito ahora. Ok, tengo que parar de grabar. Ahí está. Bueno, ahí volvemos. Bueno, entonces tenemos acá este dibujo es con tubulina GTP, ¿sí? Que es en la amarillita, y acá es cuando ya es tubulina GDP, que es la verde oscurita. Esto ya lo dije todo. Bueno. Entonces, si nosotros graficamos en el tiempo, ¿sí? Del video que vimos recién, un microtúbulo tomamos y lo graficamos en el tiempo, vemos la longitud, vemos que se empieza a ensamblar, hay ensamblaje de alfa-beta tubulina, se estira, se elonga el microtúbulo y de repente comienza a desensamblar. Y por momentos se rescata y vuelve a desensamblarse, rescate, desensamble, ¿sí? Acuérdense que los rescates eran porque aparecían islas de tubulina GTP y el desensamblaje es porque es tubulina GDP. Se rescata o se comienza a elongarse nuevamente cuando aparece una isla de GTP, pero también se deja de desensamblar y se mantiene la estructura de ese microtúbulo si ese microtúbulo es, por ejemplo, unido a una organela o unido a un cromosoma en la mitosis. ¿Sí? En ese momento en que se une el extremo, mantiene su estabilidad. Si no, sería, imagínense, en la mitosis, toma el cromosoma y el cromosoma iría de acá para allá. ¿Sí? Entonces, cuando se une a alguna carga ese microtúbulo, se estabiliza y pierde un poco esta inestabilidad dinámica. Igual se puede controlar y se puede hacer que ese microtúbulo se acorte o se alargue, pero ya no es una inestabilidad, es como que los microtúbulos en la célula están constantemente
elongando y deselongando, viendo si toman alguna carga o si se unen a algo, ¿sí? Constantemente, hasta que llegan a una, que por alguna razón se estabilizan, por ejemplo, cuando capturan alguna estructura. Ahora vamos a ver proteínas que están asociadas a los microtúbulos. Así como vimos proteínas que se asocian a la actina y que regulan su actividad, con los microtúbulos pasa lo mismo, ¿sí? Hay una familia de proteínas asociadas a los microtúbulos que se llama MAP, ¿sí? Que los representantes más estudiados son la MAP2 y la Tau, ¿sí? Se estudiaron mucho estas proteínas en el cerebro, ¿sí? En las neuronas, ¿sí? Estas proteínas tienen dos dominios, un dominio más corto que se une lateralmente al microtúbulo y un dominio dispuesto a 90 grados de este extremo de unión al microtúbulo, que lo que hace es como separar al microtúbulo del microtúbulo adyacente. Entonces, si nosotros tenemos acá en estas dos células, tienen la misma cantidad de microtúbulos aproximadamente, pero en una se sobreexpresó Tau, que tiene este brazo más cortito que la MAP2, y en este se sobreexpresó MAP2. Entonces ven que en esta célula los microtúbulos están mucho más juntos que en la célula que se sobreexpresó MAP2, porque MAP2 tiene este dominio a 90 grados mucho más largo, entonces permite mayor separación entre los microtúbulos de las neuronas. Entonces, estas proteínas son de unión y regulan la separación. Y a su vez están reguladas por fosforilación. Si fosforilando o desfosforilando estas proteínas, se pueden activar o desactivar. Así como hay proteínas que, esta proteína MAP, cuando se une al microtúbulo, obviamente este microtúbulo ya no se va a desensamblar tan fácilmente porque está unido lateralmente, estos protofilamentos están unidos a esta proteína. Entonces son proteínas que estabilizan estos microtúbulos. Al unirse, favorecen el ensamblaje y disminuyen el número de catástrofes. ¿Se acuerdan? Catástrofe era cuando empieza a desensamblarse. Entonces vamos a tener microtúbulos más largos y microtúbulos menos dinámicos, porque obviamente si yo tengo el axón de una neurona, no quiero que la neurona se esté alargando, achicando, yo quiero cierta estabilidad. Eso me sirve dentro de una célula que transporta cosas o algo así, la inestabilidad dinámica. No, o sea, la distancia te muestra estructuralmente cómo estarían los microtúbulos en esa célula, pero tanto MAP2 como Tau, las dos dan estabilidad, porque se unen acá lateralmente e impiden las catástrofes. Entonces, las dos dan estabilidad, simplemente que en una van a estar dispuestos de otra forma. Y así como hay proteínas que estabilizan, también hay proteínas que se unen a los microtúbulos que desestabilizan. Si en un ratito la vamos a ver a esta proteína en detalle, pero imagínense que se llama factor de catástrofe, así que se imaginarán que aumenta las catástrofes en esos microtúbulos y favorece entonces que se desensamblen los microtúbulos. Bueno, otras proteínas que se asocian a los microtúbulos podemos encontrar a las proteínas que se llaman proteínas del tracking del extremo más en crecimiento. ¿Sí? Estas proteínas de la familia MASTIP se llama porque es extremo más tracking protein. ¿Sí? Son proteínas que se unen al extremo más de microtúbulos en crecimiento, o sea, no al extremo más de cualquier microtúbulo, es de un microtúbulo cuando está creciendo. ¿Sí? Si el microtúbulo se está elongando, la proteína se une ahí. Y entonces esas proteínas se desplazan aprovechando el crecimiento del microtúbulo. Por ejemplo, acá tenemos en verde una proteína, la más conocida de esta familia, se llama EB1. ¿Sí? Acá tenemos en verde marcada la proteína EB1. Ven que hay muchos microtúbulos. Este microtúbulo, por ejemplo, tiene su extremo más libre. En rojo vemos la tubulina, ahí no hay verde. O sea, ese es un microtúbulo que no está creciendo. Tiene su extremo más, pero no está creciendo. Y en los que tienen verde unido, está creciendo. Acá vemos en más detalle en la foto. ¿Sí? Entonces, viendo con microscopía de fluorescencia, podemos ver
la dinámica, la inestabilidad dinámica marcada con esta proteína EB1. O sea, cuando se ve verde, quiere decir que esos microtúbulos están creciendo. Si dejo de ver verde, puede ser que no creció más o que se está cortando. Por ejemplo, acá ven, se deja de ver verde y acá vuelve a verse verde. Entonces ese microtúbulo se alargó, se acortó, se alargó, se acortó. Y esta proteína EB1, al estudiarla, por ejemplo, en levaduras, se vio que es la que permite posicionar el uso mitótico en las levaduras, ¿sí? O organizarlo bien para que encuentre los cromosomas. Ven que se une a los extremos del microtúbulo cuando está creciendo. Sí. Sí, se las marca. Siempre las tenés que marcar. La proteína no se ve de por sí. Vos podés marcar de dos maneras. Una es fijando la célula, la fijás, permeabilizás y después, ya tuvieron el taller 3 de algo. Bueno, eso igual lo ven en el 4. Permeabilizás y la célula ya está muerta porque al fijarla la mataste y pones un anticuerpo o una molécula que se una fluorescentemente a una estructura. Pero la célula va a estar fija, no vas a ver movimiento. Todos los videos y cosas donde ven fluorescencia y movimiento se lograron con la técnica de ADN recombinante, que es expresar en esa célula que está viva, que produzca, por ejemplo, la proteína EB1 unida a GFP. Entonces vos siempre donde esté EB1 va a florecer, ¿sí? Entonces esas son como las dos formas grandes de ver fluorescencia en las células. Pero lo van a ver bien en el taller 4, mucho en detalle, y en el TP ven fluorescencia. Bueno, otras proteínas que se asocian a los microtúbulos son proteínas que se unen pero desestabilizan estos microtúbulos. Una es la cinesina 13. Vamos a ver que la cinesina o quinesina son una familia de proteínas que tienen, son proteínas motoras, pero justo la 13 no tiene función de proteína motora, sino que se une a la tubulina y favorece la catástrofe, el desensamblaje, ¿sí? Vemos acá. Hay otra proteína que se llama estamina o oncoproteína 18, porque se descubrió en varios cánceres, que tiene esta forma curva y lo que hace es unir los protofilamentos y favorecer el desensamblaje, ¿sí? Porque en muchos tipos de cánceres aumenta la división celular y desestabilizando los microtúbulos es como se logra que una célula se divida más. Entonces se permite mayor proliferación y también movimiento para la metástasis y demás. Bueno, esta es la imagen que les mostré antes, así que la proteína de catástrofe hace microtúbulos más cortos y más dinámicos, aumenta la frecuencia de las catástrofes. Bueno, como les dije recién, si al estudiarse los microtúbulos, que los microtúbulos son tan importantes en la división celular, surgieron fármacos o se estudiaron fármacos que modifican la actividad de estos microtúbulos. De los primeros que se usó fue la colchicina, ¿sí? Esta colchicina se usó, la deben haber escuchado nombrar, quizás, cuando hay dolor articular o sí, problemas en las ¿cómo se llaman? En las articulaciones, ya lo había dicho, que hay llegan muchos linfocitos en enfermedades inflamatorias. Una forma de tratarlo es con colchicina. La colchicina lo que hace es desestabilizar los microtúbulos porque se une a los dímeros de tubulina, entonces es como que baja la concentración de dímeros de tubulina efectiva, entonces los linfocitos no pueden duplicarse, no pueden migrar y no pueden llegar a la zona inflamatoria, entonces se usaba como antiinflamatorio, ¿sí? Después apareció como en quimioterapia, se intentaron usar se buscaron fármacos que modulen a los microtúbulos, porque si podemos evitar que las células se dividan, es una buena estrategia molecular para las enfermedades oncológicas. Entonces se extrajo de esta planta, de estos frutos, el taxol, ¿sí? Y el taxol se vio que tenía actividad antiproliferativa en las células porque modificaba el citoesqueleto de tubulina, o sea, los microtúbulos. Y después químicamente, o sea, los farmacéuticos de hace varios años
modificaron químicamente ese taxol para que fuera más efectivo, ¿sí? Y entonces, normalmente en un microtúbulo ocurre esto, ¿sí? Que es la despolimerización. Y lo que hace este taxol es impedir que se despolimericen los microtúbulos, que es muy importante para la división celular que se despolimericen. Ahora lo vamos a ver porque en la metafase los cromosomas se tienen que alejar y entonces esos microtúbulos que están unidos a los cromosomas se tienen que acortar. Entonces, si se impide que ocurra esto con derivados del taxol, no se va a dividir la célula. Y otra generación de fármacos son los derivados de la vinca, ¿sí? Como la vincristina y la vinblastina, ¿sí? El taxol daba estabilidad a los microtúbulos, ¿sí? Porque impedía la despolimerización, y los derivados de la vinca, al contrario, favorecen la polimerización. Pero ambos cumplen como el mismo objetivo. Otras proteínas de unión a los microtúbulos son las proteínas motoras, ¿sí? Que vamos a ver dos tipos de proteínas motoras, dos familias. ¿Se acuerdan la proteína motora de la actina? ¿Cuál era? ¿Cuál? La miosina, sí, la miosina que se movía sobre los microfilamentos. En el caso de los microtúbulos hay dos familias, las cinesinas o quinesinas, por el término en inglés, que se mueven hacia el extremo más, ¿sí? Que son estas, ¿sí? Son proteínas muy grandes que tienen dominios de cola, un tallo y dominios de cabeza, ¿sí? Y se enlazan, el tallo es una hélice, un enrollamiento helicoidal, ¿sí? Y se unen ATP y se pueden mover sobre el microtúbulo. Y la otra gran familia son las dineínas, que son proteínas, ya es un complejo macromolecular, son muchas proteínas unidas, o sea, es muy grande. Las dineínas se mueven hacia el extremo menos, ¿sí? Y tiene distintas regiones. Las importantes son el dominio de unión al microtúbulo, la región de la cabeza que es vinculante con el tallo, y en lugar de unirse, o sea, acá tenemos la zona que se une a los microtúbulos y la zona que se une a la carga directamente. En el caso de la dineína, no se unen directamente a la carga, sino que se unen a otra proteína que se llama dinactina, que se une a la carga, ¿sí? No une directamente. Y hay dineínas citoplasmáticas y dineínas axonemales que están en el axonema, que es una estructura de los cilios y flagelos. ¿Cómo? Tenés el dominio de unión a los microtúbulos, ¿sí? La zona de unión a la dinactina, que es la que se requiere para unirse a la carga, y después tiene cadenas ligeras, la zona de cabeza, pero no te estudies de memoria la estructura, solo sabes eso, lo importante. Las dineínas se mueven sobre el microtúbulo hacia el extremo menos. Si algo tiene que ir al extremo menos, va a ir por medio de una dineína. Si tiene que ir al extremo más, de una quinesina. Bueno, este es un videíto de cómo se mueven las quinesinas. Ves como que va avanzando por medio de ATP, ¿sí? Hay muchos tipos de cinesinas. Cuando yo lo estudié se decía quinesina, entonces me quedó así. Y ahora los libros dicen cinesina como más castellanizado. Entonces por ahí a veces se me escapa. Ven que tiene un orgánulo que está transportando hacia el extremo más del microtúbulo, ¿sí? Esta es una quinesina 1, es la convencional, la más estudiada. Después hay otros tipos que son bipolares, o sea, en lugar de tener una zona que une una carga, de los dos extremos se une a microtúbulo. ¿Para qué sirve eso? Cuando hay que traccionar microtúbulos, uno para un lado y otro para el otro, se une a una quinesina 5. Entonces, esta se va a ir para el extremo más, entonces este microtúbulo se va a mover para allá, y esta va a caminar para allá y el microtúbulo se va a mover para allá. Entonces, los dos microtúbulos que estaban así se van a desfasar. Eso ahora vamos a ver cuándo sirve. Y otras que son de la familia, están relacionadas, tienen la misma estructura aminoácidica, pero que no son motoras, sino que es este factor de catástrofe que vimos recién, que se une a los protofilamentos y desensambla. Bueno, este es un videíto que muestra cómo va caminando la quinesina. Después, si tenemos tiempo, se los pongo. Esto les quería mostrar. Este es Ronald Bale, es el que descubrió las cinesinas en 1985, ¿sí?
es como, ganó el premio Nobel, es como una estrella. Y hace un par de años fueron Lucila y Nicolás a un centro de microscopía en Estados Unidos. No sé si alguien tiene a Lucila de JTP. Bueno, a Nico lo vieron en el teórico y lo conocieron. Decían, o sea, trabajaba ahí tipo al lado, cerquita de ellos. Y bueno, le pidieron una foto. La pongo en el teórico. Es como... ¿Eh? Sí, sí, es como... Bueno. Bueno, les comenté que las dineínas no unen la carga directamente como acá vemos las quinesinas, ¿sí? Requieren otra estructura. Esa otra estructura o esa otra proteína a la que se unen se llama dinactina, ¿sí? Y la dinactina tiene esta estructura, es un complejo macromolecular. Tiene una zona que se une al microtúbulo, porque fíjense, esto ocurre así. Este es el microtúbulo, ¿sí? Miren esta parte de la imagen. Mírenme ahora acá. Este es el microtúbulo. Acá está la dineína unida al microtúbulo, ¿sí? La parte de las cabezas y la parte de unión a la dinactina. ¿Ven que esto se une a la dinactina y la dinactina se une al microtúbulo? Y la carga va a ir acá, ¿sí? Es como si fuera un changuito del supermercado, ¿sí? Todos se desplazan ustedes y el changuito por el piso, que sería el microtúbulo, pero ustedes no llevan directamente la carga, ¿no? No llevan así los paquetes, los ponen en el changuito. Bueno, la dinactina sería el carrito del supermercado. Y la estructura que tiene es la unión de unión al microtúbulo, una zona que es de unión a la dineína, acá se une la dineína, lo ven acá, ¿sí? Que se llama P150, y una zona con proteínas, que una es la dinamitina, y la zona que se une a la carga está formada por proteínas, un polímero, 7 proteínas ARP. ¿Se acuerdan de las ARP? ¿Les suena? ARP quiere decir Actin Related Protein, o sea, se unen a la actina. Yo les mencioné la ARP 2,3, que era una proteína que se unía por la zona lateral de un microfilamento y a partir de ahí polimerizaba. Bueno, esta es una proteína relacionada con esa. Si ven, de hecho, la estructura es muy similar a la actina y forma un filamentito cortito. Esta es la ARP1. Un filamentito cortito. Tiene una CAP-Z, que eran proteínas de encasquetamiento de la actina, y otra proteína de encasquetamiento de este otro lado, y toda esta estructura permite que la carga se una acá, ¿sí? Esto se une al microtúbulo y esto se une a la dineína. Entonces, cuando la dineína se mueve hacia el extremo menos, arrastra la carga que se unió a la dinactina. Entonces, no se une directamente, pero es una proteína de transporte. Y una particularidad que se descubrió cuando se estudió esta proteína P150 era que se unía a EB1. ¿Se acuerdan de la EB1 que les nombré recién? Era la que se unía a los microtúbulos en crecimiento. Entonces, lo que hace P150 es unirse a EB1. Entonces, se va hasta el extremo más lejano de la célula para después volver hacia el menos con la dineína trayendo cargas. Es como que usa el microtúbulo que se está extendiendo para moverse hacia allá. Como la dineína se mueve hacia el extremo menos, tiene que llegar primero al extremo más para moverse hacia el menos. Bueno, la dinactina usa a esta P150 para llegar hacia allá. Bueno, seguimos. Acá podemos ver cómo en un microtúbulo tenemos la dineína, ¿sí? Esta es la dinactina. Ven que acá tenemos la zona que se une al orgánulo, ¿sí? Son estos filamentos de ARP1, ¿sí? Esta es la dinactina. Y une, por ejemplo, una vesícula. Y se va a dirigir hacia el extremo menos. A ver, ¿dónde vemos acá, por ejemplo? Un endosoma tardío que se dirige por un microtúbulo, sí, hacia el extremo menos, porque se tiene que mover hacia esa zona de la célula. En cambio, un fragmento de retículo endoplasmático por ahí va hacia el extremo más, entonces va a ir con cinesinas. Las mitocondrias se pueden mover hacia ambos extremos. Cuando algo tiene que llegar a la membrana, se mueve hacia el extremo más, entonces va a ser con cinesinas, ¿sí? Y así se va
desplazando por estos microtúbulos que son como si fueran, antes se describían como autopistas dentro de la célula para llevar cosas. Bueno, esto es simplemente mostrarles que la tubulina puede sufrir modificaciones post-traduccionales. Ustedes lo vieron en la clase de proteínas. Son modificaciones que sufre la tubulina que la pueden activar o desactivar o darle características particulares, sí. Una cosa característica de la tubulina alfa es que se puede acetilar, ¿sí? Y al estar acetilado forma una estructura que se llama cilio primario. También se puede poliglutaminar, ¿sí? Que sirve para la agitación en cilias y flagelos, o la poliglicilación disminuye la estabilidad. Estos son ejemplos de modificaciones post-traduccionales. Cuando se destirosila la tubulina, le da estabilidad al borde conductor, ¿sí? Porque le cambia la afinidad por la cinesina 13. Esto todo me cambió la letra de vuelta. Bueno. Ahora vamos a la parte de cilias y flagelos. ¿Están muy cansados? ¿Es como mucha información? Sí, bueno. Bueno. Yo ya les mencioné las cilias y los flagelos, son estructuras muy largas, ¿sí? Que están por debajo de la membrana y permiten a una célula moverse principalmente, ¿sí? O tener movimiento. Por ejemplo, las cilias de la tráquea, cuando entra algo que no tendría que entrar que no tiene que llegar a nuestras vías aéreas, las cilias de la tráquea lo toman y con el movimiento lo desplazan para que nosotros lo expulsemos fuera nuevamente. Y los flagelos, por ejemplo, existen en los espermatozoides, tienen un flagelo muy largo para poder moverse, ¿sí? Y avanzar en el tracto uterino. Hay amebas que tienen flagelos y les permite moverse en el agua, ¿sí? Para desplazarse. Todas estas cilias y flagelos tienen la misma estructura. Tienen, como siempre, un centro organizador de microtúbulos. Eso tiene que tener sí o sí. En este caso, ese centro organizador de microtúbulos se llama cuerpo basal. Y el cuerpo basal tiene esta estructura, ¿sí? Son tripletes, ¿sí? Son tripletes, son esto que se ve acá. Son similares a los centríolos. Y después tiene una zona que se denomina axonema, ¿sí? El flagelo en sí es el axonema. Ese axonema, ¿qué disposición tiene? ¿Sí? Tiene 9 dobletes de microtúbulos, ¿sí? Acá lo podemos ver, 9 dobletes, ¿sí? Si los cuentan son 9, y un par central, ¿sí? Esos 9 dobletes de microtúbulos no están sueltos, no es que hay un doblete acá, otro acá, sino que están unidos por puentes proteicos. Ven, este doblete unido a este por una proteína que se llama nexina, ¿sí? Y además esos dobletes tienen proteínas motoras, tiene dineínas, que las que van hacia afuera se llaman dineínas del brazo externo y dineínas del brazo interno. Vamos a ver por qué son importantes estas dineínas. Son las responsables de que el flagelo se pueda mover, ¿sí? Esta estructura es una estructura muy estable, ¿sí? Estos microtúbulos no sufren inestabilidad dinámica, ¿sí? Está regulado para que no sufran inestabilidad dinámica, porque están unidos a la membrana, ¿sí? Entonces no es que el flagelo se acorta y se alarga, no, el flagelo tiene una distancia y es muy estable. Sin embargo, necesita de alguna manera producir el movimiento característico. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra gracias a esta proteína de unión, ¿sí? Que les mostré acá, ¿sí? Que se llama nexina. Si nosotros tuviéramos los 9, sí, acá tienen los dobletes, los dobletes, sí, los 9 dobletes. Si no los tuviéramos unidos y se activa la dineína, que está acá, si ven, esta dineína se apoya en el doblete siguiente, esta dineína se apoya en el que sigue. Entonces, si no tuviéramos la nexina, cuando la dineína se desplaza y se activa, la dineína ¿hacia dónde se movía? ¿Se acuerdan? Al menos, sí. Esta
No es polo, no es negativo, si no tiene carga, si ponen polo negativo está mal, ¿sí? Al extremo menos. Sí. La dineína se desplaza hacia el extremo menos. ¿Qué va a pasar con este doblete de acá? Va a ir subiendo porque la dineína va como moviéndolo. Entonces se desfasaría un doblete del otro. Pero por la presencia de estas nexinas, eso no ocurre. Y lo que ocurre es que se provoca una torsión, porque acá, fíjense, estas dineínas que están acá ahora con presencia de nexina, se van a mover hacia el extremo menos, van a hacer fuerza y lo que van a hacer es doblar a ese axonema. Entonces se va a producir el movimiento. Si nosotros con una proteasa cortamos esta nexina, va a pasar esto que vemos acá. ¿Sí? La flexión, al moverse la dineína, lo que logra es flexionar esos microtúbulos y logramos este movimiento que se ve acá. Acá se marcó con una perlita, con una marquita con oro, una zona del axonema y se puede ver al flagelo de este espermatozoide cómo logra un movimiento, ¿ven? Es como si fuera un látigo, por el movimiento de las dineínas. Y acá tenemos los flagelos de una ameba y también vemos que al mover los flagelos se puede mover la ameba, pero ocurre así, con el desplazamiento de la dineína y con los puentes intermoleculares entre los dobletes. Si nosotros degradamos la nexina y ponemos ATP y todo lo que hace falta, fíjense cómo se desfasa un doblete del otro. Ven que se desfasaron ahí. Bueno, hasta acá cilias y flagelos. Ahora vamos a ver, esta es la última parte de microtúbulos y después vemos filamentos intermedios. Sí. No, cada cilio y flagelo son 9 dobletes. Sí. Okay, todo esto es el flagelo. Sí, fíjate, ves acá, esto es esto que está acá. Y lo que mostré yo recién, que la dineína camina sobre el otro, sería acá. Estos dos, te mostré estos dos, pero pasa en todos al mismo tiempo. No puse el puntero láser. ¿Está bien ahora? ¿Sí? O sea, esto que yo te estoy mostrando acá sería solo estos dos. Y después pasa en otro, en otro, en otro. Entonces, todas las dineínas al mismo tiempo se mueven hacia el extremo menos, como están unidas, se suelta y hace... Y el flagelo se mueve. No, cilios y flagelos o sea, el flagelo es muy largo, como en los espermatozoides o en esta ameba, y las cilias son más cortitas, pero es igual, la estructura es igual, pero son, imagínate, es como si fueran unos, entre muchas comillas, pelitos en las células que están en la tráquea, por ejemplo. Claro. Y los flagelos son para moverse. Claro, el flagelo le permite a la célula que tiene el flagelo moverse. La célula puede nadar, de vuelta, comillas, ¿no? O sea, la célula se va a desplazar. En cambio, los cilios es una célula que forma parte de un epitelio en general, o siempre, células que están ahí estáticas, pero tienen en la zona apical estas cilias que dan movimiento para barrer cosas, que, chau, salí de acá, no entres acá, que no entre a la célula, ¿sí? El axonema es esta parte de la cilia y el flagelo, porque vos tenés todo esto, tenés el cuerpo basal, que es el centro organizador de microtúbulos, que tiene esta estructura de tripletes, ¿sí? Y después el axonema sería el flagelo en sí, que tiene esta estructura, que son dobletes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué hace el citoesqueleto durante la mitosis. Vamos a ver que es una integración de las 3 fibras del citoesqueleto, ¿sí? Acá en la mitosis participan la actina, los microtúbulos y también los filamentos intermedios, que los vamos a ver en un ratito. ¿Recuerdan las fases de la mitosis? O sea, en el ciclo de vida de una célula la podemos dividir en dos. En la interfase, que es cuando no se está dividiendo,
Esa interfase a su vez se divide en G1, S y G2, lo van a ver bien más adelante. Interfase y mitosis. La mitosis es la división celular, que da dos células fijas idénticas a la madre. Esa mitosis la podemos dividir en etapas, ¿sí? En profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, que es cuando se divide el citoplasma. Entonces, en la interfase se duplican los cromosomas, ¿sí? Y se duplican también los centrosomas. Ocurre esto, ¿sí? Acá tenemos G1, S y G2, que en la interfase se duplican los centrosomas, se duplica el ADN. ¿Sí? Y después vamos a entrar en la fase de división celular. En la profase se forman los ásteres mitóticos, ¿sí? Que es lo que va a dar lugar al uso mitótico. Como se duplicaron estos centrosomas, se van a ir dirigiendo a los polos, ¿sí? Después tenemos la prometafase, en la cual se degrada la envoltura nuclear, se capturan los microsomas, y luego en la metafase esos microsomas se alinean en el uso. ¿Sí? Todo esto lo van a estudiar ustedes como mitosis, ¿sí? En la mitosis, y acá vamos a ver qué pasa con el citoesqueleto en estas etapas, nada más. Si todo el resto lo estudian en otros teóricos. Entonces, bueno, después de la metafase tenemos la anafase, que es cuando se separan esas cromátidas hermanas, ¿sí? La anafase se puede dividir en dos. Por un lado, hay dos tipos de movimientos. En la anafase A, estas cromátidas hermanas se mueven hacia acá, ¿sí? Pero además estos centrosomas se están moviendo, se están separando entre sí en la célula, para lograr la separación completa en la telofase y luego la citocinesis, que es la división total. Entonces vamos a ver qué hace el citoesqueleto en cada una de estas etapas. ¿De esto tienen alguna duda? Es más como un repaso de algo que ya vieron, por eso lo pasé rápido. Para hablar de los microtúbulos en el uso mitótico, tenemos que tener claro que hay tres tipos de microtúbulos en el uso mitótico, ¿sí? Los microtúbulos astrales, o que forman parte del áster, que son estos, los que van del centrosoma hacia la periferia, ¿sí? Los microtúbulos cinetocóricos, que son los que se van a unir a los cromosomas, como se unen a la zona del cromosoma que se llama cinetocoro, los microtúbulos se llaman cinetocóricos. Y los microtúbulos polares, ¿sí? Que son estos que van casi de un polo a otro, este de acá, por ejemplo, ¿sí? Que no se unen a los cromosomas. Entonces, ¿qué ocurre en la profase? En la profase los ásteres, o sea, los centrosomas empiezan a separar, ¿sí? Y acá participa la cinesina 5. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era una cinesina bipolar que se dirige esta zona hacia el extremo más y esta de acá también al extremo más? Entonces lo que hacen en sí es separar a esos microtúbulos, ¿sí? Entonces estos microtúbulos acá que se están como interdigitados se van a ir separando y favorece la cinesina 5 el alejamiento de los ásteres. En la prometafase pasan un montón de cosas. Miren esta diapo que llenita que está. Por un lado, se degrada la envoltura nuclear. ¿Sí? La envoltura nuclear es una estructura proteica que está por debajo de la membrana nuclear, que está formada por filamentos intermedios. Ahora en un ratito vemos los filamentos intermedios, es cortito. Vamos a ver que al fosforilarse esos filamentos intermedios, se desensambla la envoltura nuclear y permite que la membrana nuclear se desarme y tengamos los cromosomas ya no confinados en el núcleo, sino dentro de la célula. Por otro lado, ¿qué ocurre? Se capturan los cromosomas por los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos capturan esos cromosomas y van a llegar a la estructura de cromosomas biorientados, que es cuando los cromosomas están unidos a dos microtúbulos, uno que lo va a traccionar para un lado y otro que lo va a traccionar para el otro, para llegar a la etapa siguiente, que es la metafase, que es cuando están alineados en el medio de la célula. Entonces estos
cromosomas toman al microtúbulo, estos microtúbulos toman al cromosoma y comienzan a moverse. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el microtúbulo se une a la zona que se llama placa cinetocórica, así que si vemos acá tiene una parte que es cinetocoro externo y otra cinetocoro interno, y luego está el ADN cromosómico, ¿sí? Entonces el microtúbulo, en esta inestabilidad dinámica que yo les había mostrado y les mostré el video que se estira, en un momento uno de esos microtúbulos va a hacer contacto con la placa cinetocórica y se va a estabilizar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esa inestabilidad dinámica paraba cuando se unía, por ejemplo, a una estructura o a un orgánulo? Entonces se va a unir. Otro microtúbulo se va a unir del otro lado y ahí el cromosoma va a estar unido a dos microtúbulos, ¿sí? Por ambos lados. Y va a tener que empezar a moverse para llegar al medio, ¿sí? Para moverse van a participar estas proteínas. Supongan que este cromosoma que está acá esquematizado es este que está acá, ¿sí? Este cromosoma no está en el centro de la célula, no está en el ecuador. ¿Para dónde se va a tener que mover? Para acá, ¿sí? Para llegar al medio. Entonces, ¿qué tiene que pasar con este microtúbulo de acá? Se tiene que alargar o acortar. Alargar, porque tiene que llegar para ahí. Entonces, si miramos acá, ¿qué pasa con este microtúbulo? Fíjense todos los factores que van a ayudar. Tenemos a la quinesina 7, que es una proteína motora que se va a mover al extremo más. Entonces, se va a mover hacia acá para favorecer el movimiento del cromosoma hacia ahí y va a haber crecimiento del cromosoma, sí, va a haber crecimiento de este microtúbulo, sí va a favorecer el ensamblaje. Por otro lado, la dinactina, fíjense a quién está unido. A la placa cinetocórica y unida al microtúbulo. ¿Sí? Está ahí para cuando haya que ajustar si ese cromosoma tiene que avanzar o retroceder. ¿Sí? Y esta parte del microtúbulo, ¿qué tiene que hacer? O sea, este microtúbulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Alargarse o acortarse? Acortarse. Entonces acá vamos a ver gran presencia de cinesina 13, que era el factor de catástrofe, ¿se acuerdan? Porque acá no tiene que haber crecimiento como de este lado, acá tiene que haber acortamiento. Entonces la cinesina 13 se une a la placa cinetocórica, favorece el acortamiento y la dineína se va a dirigir al extremo menos y va a ir trayendo, ¿sí? Esta dineína va a estar activa, esta va a estar inactiva en este momento porque tiene que ir para allá, este cromosoma para acá. Entonces se va a ir desplazando y va a ir también traccionando a la dineína, al cromosoma. Y fíjense que acá participa otra, la cinesina 4, ¿sí? Esta cinesina que permite, aparte de movernos con estos dos microtúbulos, va a ir traccionando en otro microtúbulo, por ejemplo, este de acá, ¿sí? O este cromosoma puede unirse a este microtúbulo para ir desplazándose sobre ese microtúbulo, ayudándose de la cinesina 4 y llegar al centro del uso. Si esto va a lograr el movimiento cromosómico. Fíjense acá dice fuerza proveniente de la dineína que va hacia el extremo menos y la despolimerización del microtúbulo, ¿sí? Por cinesina 13. Es esta que está acá, que es bipolar y va a unirse por un lado al cromosoma y por otro a otro microtúbulo que esté por arriba, por ejemplo acá, ¿ves? Este que está acá. Entonces le va a permitir como caminar apoyándose en otro microtúbulo para favorecer el desplazamiento. ¿Cuál es? Sí, la 7 y también a la placa. Sí, la 13 también acá se une a la placa y a los microtúbulos, ¿ves acá? Ese factor de catástrofe, cuando el microtúbulo llega ahí, lo va desensamblando, favorece que se desensamble. Bueno, ¿qué pasa? Luego tenemos la anafase, entonces va en la anafase, acá, o sea, acá ya llegaron a los polos, ya llegaron, perdón, a los polos no, al ecuador, sí, en la metafase. Todo este proceso termina con la metafase, todos los cromosomas alineados, ¿sí? Que sería esto que tenemos acá, ¿sí? Termina ese proceso con esto, así es la imagen que quedamos. Y ahí va a comenzar la anafase.
¿sí? En la anafase A, que se separaban las cromátidas hermanas, hay alta participación de la cinesina 13, ¿sí? Que va a producir el acortamiento, porque este microtúbulo se tiene que acortar y este de acá también se tiene que acortar, porque vamos traccionando, ¿sí? Y en la anafase B, que es el movimiento de esto hacia acá y de este otro centrosoma hacia acá, participa la cinesina 5, que es bipolar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se une a dos microtúbulos y los desplaza, se hace que se vayan separando. Por ejemplo, acá, en esto que está. Y en la anafase B, la dineína también participa porque estos centrosomas tienen que desplazarse hacia el polo de la célula, hacia el extremo. Entonces, acá está la dineína, que está en el extremo más y va a ir hacia el menos para ir acortando este microtúbulo, ¿sí? Por último, tenemos cuando se separan completamente estas cromátidas hermanas, se empieza a formar el anillo contráctil y se tiene que producir la citocinesis. El anillo contráctil está formado por actina, ¿sí? Son filamentos de actina con polaridad mixta, o sea que están así, como esta imagen de acá, ¿sí? Unos apuntando hacia un lado, con el extremo menos hacia un lado y otros hacia el otro, para que cuando se contraiga eso, la miosina contraiga, el anillo se vaya cerrando. Entonces es actina con miosina. ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo se ensambla? Hay una proteína en el centro de la célula que se llama central spindlina, ¿sí? Spindle es el uso mitótico. Es para formar el uso mitótico en el centro de la célula. Esta proteína, cuando se ubica bien en el centro de la célula, activa una Rho GTPasa. ¿Se acuerdan la Rho? Al activarse, activaba la formina, que era una proteína nucleadora de actina en haces, no en redes. Entonces polimeriza la actina y forma este anillo contráctil. ¿Sí? Es fundamental que esté bien ubicado ese anillo contráctil. Por eso la Rho solo se va a activar en esta zona media donde se activa la central spindlina. No tienen que saberse esa proteína, pero es para que sepan cómo es todo el proceso. Bueno, y ahí terminamos microtúbulos y tenemos 10 minutitos, 5 para ver filamentos intermedios, que por suerte es mucho más cortito. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, de entrada que tiene un tamaño intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos, ¿sí? Aproximadamente el grosor es 10 nanómetros. Son mucho más estables que todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Toda esa dinámica de la catástrofe, todo eso no existe en los filamentos intermedios, son mucho más estructurales, mucho más como lo que uno se imaginaría de un citoesqueleto, algo más estático, ¿sí? No tienen polaridad, ¿sí? Como no tienen polaridad, no tienen proteínas motoras, porque no es que se van a dirigir a una zona u otra, son simétricos, un extremo y otro del filamento, ¿sí? Y no se unen a nucleótidos. Eso hace que sean más fáciles para ustedes de estudiar, pero lo que los hace más difíciles es que son mucho más variados, son más heterogéneos. Hay muchas familias, ¿sí? Hay 70 genes diferentes y por lo menos 5 subfamilias de filamentos intermedios. La estructura que tienen en común es esta, ¿sí? Es un bastón helicoidal, ¿sí ven? Con una cabeza y una cola, la cabeza N-terminal y la cola C-terminal. Estos bastones helicoidales, bueno, tienen esta zona de cabeza y cola característica de cada familia, ¿sí? Estos bastones helicoidales se agrupan en tetrámeros, ¿sí? Desplazados uno de otro y también de manera antiparalela. Fíjense que acá si nosotros miramos este bastón, ¿tiene polaridad? ¿Este extremo es distinto a este? ¿Este extremo es distinto a este? Bueno, uno es N-terminal y otro C-terminal. Sí, eso sería distinto. Pero al unirse unos con otros se pone uno C-terminal y el otro de manera antiparalela, sí. Donde estaba el C-terminal pone el N-terminal.
Entonces hace que este extremo y este extremo ahora pasen a ser exactamente iguales. Los dos tienen C terminal y N terminal. Entonces eso hace que no sean polares. Después estos tetrámeros se unen uno al lado del otro formando estos protofilamentos y formando estas protofibrillas, y estas protofibrillas se unen nuevamente en hélices formando el filamento intermedio. Acá tenemos esta es del Lodish, esto es del Albert. Fíjense, acá tenemos el alfa hélice, un monómero, forma el dímero con el extremo amino y el carboxilo, que sería esto de acá. Estos dímeros forman el tetrámero, de acá de forma opuesta se unen el amino con el carboxilo, y luego lateralmente. Esto hace que ambos extremos sean iguales, ¿sí? Porque al ponerse uno de manera opuesta al otro, tenemos los mismos extremos. Entonces, estos microfilamentos intermedios no tienen polaridad. Dijimos que hay por lo menos 5 subfamilias, sí, porque siempre se puede descubrir otra. Sí, las familias son, la 1 y la 2 son queratinas, que hay queratinas ácidas y básicas. Estos filamentos intermedios se expresan en las células epiteliales, y le da fuerza e integridad al tejido. Ustedes van a ver con Cecilia, cuando vean las uniones entre células, van a ver que entre célula y célula se forman unas uniones que se llaman desmosomas, que se anclan a los filamentos intermedios, y entre célula y matriz, hemidesmosomas, que unen la célula a la matriz extracelular. La familia número 3 es la formada por desmina, bimentina, se expresa en células de la glía, en las células musculares, ¿sí? Y le dan estructura. Por ejemplo, la desmina en el músculo esquelético rodea todos los discos Z de los sarcómeros. También tenemos neurofilamentos que se encuentran en los axones para darle estabilidad y fuerza, resistencia a esos axones que son muy largos. Y la quinta familia es la de las láminas, ¿sí? Que son láminas A, B y C, que son las que permiten la estructura y la organización de la envoltura nuclear y permiten que ese núcleo tenga una forma que sea resistente. Estas son las láminas que se desensamblan cuando se fosforilan, cuando va a comenzar la mitosis. Sí, todos dan estructura y integridad, sí. La 1 y la 2 también, la de la piel también, sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver por ejemplo, en la piel, sí, acá tenemos la epidermis, la dermis, acá hay queratinas formando esos desmosomas y hemidesmosomas. Si está mutada alguna de esas proteínas queratina, se da una enfermedad que se llama epidermolisis bullosa, que es como que salen ampollas en la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a la tracción, ¿sí? Que hay tracción, no atracción, ¿sí? Se desprende la epidermis de la dermis y se forman ampollas, ¿sí? En la piel hay queratinas suaves, ¿sí? Y también hay queratinas duras, que son muy ricas en fuentes disulfuro, que están en el pelo y en las uñas, ¿sí? Toda esta estructura de pelo y uñas, ahora vamos a ver, las queratinas duras son muy ricas en cisteína y se forman muchos fuentes disulfuro, ¿sí? Y van a permitir que se forme esta estructura en el pelo, ¿sí? El pelo tenemos el bulbo capilar y el tallo del cabello está formado por cadenas de queratina, ¿sí? Queratina. Y la cutícula son células epiteliales muertas muy ricas en queratina, esa cutícula que recubre el cabello. Entonces, estos fuentes disulfuro, dependiendo de cómo se unan esos fuentes disulfuros y de manera, digamos, así directa, este con este, o en una forma más este de acá con este de acá abajo, va a determinar que el cabello sea liso o sea ondulado, ¿sí? Entonces, estos puentes disulfuro se podrían romper químicamente, ¿sí?
reducir, como vemos acá, y volver a unir químicamente de otra manera. Entonces yo podría con eso, y de hecho es lo que se hace, pasar de tener un cabello lacio a ondulado, cuando se usaba la permanente, por ejemplo, o de un cabello ondulado a uno lacio. Estas uniones, aparte de estas uniones covalentes disulfuro, el pelo tiene otras uniones, fuentes de hidrógeno, que eso se pueden modificar con calor. Por ejemplo, cuando uno se hace la planchita o se seca con el secador de pelo, se pueden modificar, pero no dura mucho, simplemente modificamos esas uniones más suaves. Pero si queremos un alisado duradero, digamos, tiene que modificarse químicamente estos puentes disulfuro. Y es lo que se logra con los productos químicos que se usan para alisado, que a veces son muy nocivos, ¿sí? Por ejemplo, antes que se usaba formol, bueno, sí, se rompían estos puentes, se volvían a usar, pero era muy tóxico. Así que, ojo lo que se ponen en el pelo para alisar o para enrular, ¿sí? Y después acá les quería traer, por ejemplo, un ejemplo, shampoo con queratina. No hay manera de que la queratina que nosotros nos ponemos con un shampoo entre acá, ¿sí? Se una, se ensamble, ¿sí? Eso simplemente da un alisado porque hidrata el pelo, lo que sea, pero no es que la queratina que hay ahí, si es que hay, va a entrar a nuestro tallo del cabello, ¿sí? Simplemente va a estar por fuera, ¿sí? No es que va a hacer nada. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un producto, si leen todo lo que tiene, casi no tiene queratina. Creo que dice en algún lugar queratina hidrolizada, o sea, queratina hidrolizada, ¿qué son? Yo rompo la queratina, que es una proteína, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene? A ver, una proteína que la rompo, ¿en qué parte se rompe? ¿En qué monómeros? No. ¿Qué forma una proteína? Aminoácidos, los aminoácidos, pero si yo hidrolizo la queratina ya no es queratina, son aminoácidos. Entonces, bueno, podemos buscar acá los componentes, no lo encuentro, pero bueno, ¿a dónde? Acá, queratina hidrolizada. Además saben que los ingredientes están por orden de cantidad, entonces tiene un montón de agua, un montón de detergente, sodium lauryl sulfato es un detergente, diestearato, otro, no sé qué de coco, de coca, dimeticona, fragancia, bla, 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 y un poquito de queratina hidrolizada. Aparte, si está hidrolizada, ya no es queratina. Entonces, bueno, pónganse lo que quieran, pero sepan. No, por ahí hace, sí, te lo alisa un poquito, pero te lo hidrata como cualquier otro shampoo o cualquier otra crema. Bueno, y por último, las de la familia de las láminas, sí, son estas que ya les presenté. Fíjense que acá están los tetrámeros estos. Ven que termina en carboxi y carboxi, sí, que es no polar. Este tetrámero sería estos tetrámeros de acá, ¿sí? Este unido a este de acá, ¿sí? Cuando se fosforilan por unos factores que van a ver que se activan cuando la célula va a entrar en división, se fosforila, este es un factor que promueve la mitosis, lo van a ver en ciclo celular, se fosforilan esas láminas y se desensamblan, ¿sí? Y se desensambla la envoltura nuclear y permite que ocurra todo lo que vimos que ocurría con los cromosomas. Bueno, y este es un cuadrito final que está en el libro, que lo van a ver también en el taller, que les compara, no, a propósito, les compara, ¿sí? Si son dinámicos, si no son dinámicos, si tiene polaridad, no, si tiene proteínas motoras o no, etc. Bueno, si tienen dudas, me quieren preguntar algo, y si no, ya estamos. Voy a dejar de